Hola a todos, este es mi pequeño proyecto personal. He escrito muchas historias y para que estas no se pierdan he decidido publicarlas narrándolas. Cada video requiere mucho trabajo, así que espero que les gusten. Publicaré varias historias a la vez, cada uno con su propio género y mundo. Y bueno, si te gustó, suscríbete, dale like y deja un comentario. Gracias y hasta pronto. Tierra Batú, capítulo 3. Oye, ¿te pasa algo? ¡Despierta! ¡Despierta! Levántate o vendrá uno de los capataces. ¿Qué? ¿Un capataz? Su sola mención despertó de inmediato a Kay. Se sentía desubicado y confundido. ¿Qué había pasado? Se preguntó al instante. Pero para su sorpresa se encontró en el comedor de los esclavos, junto a un muchacho de su edad que apenas reconocía. Supuso de inmediato que pertenecía a las cocinas. ¿Pero qué había pasado? Aún se sentía confundido y un poco aturdido. ¿Se había quedado dormido? No más problemas, se lamentaba para sus adentros, pero se tenía que poner al corriente lo más rápido que pudiera. Así que con cierto temor en la voz preguntó, ¿hace cuánto tiempo terminó el tiempo de la comida? ¿Cuánto tiempo? Creo que más o menos 1 hora, respondió aquel chico de las cocinas de aspecto desnutrido y desgarbado. Eso era bastante tiempo. No sabía qué hacer. Tendría que explicar por qué no regresó al taller a tiempo. Y de seguro sería castigado nuevamente. Pero sería peor si no regresaba. Así que resignado se encaminó al taller. Nada más llegar se detuvo e intentó de alguna forma pasar desapercibido. Era un esfuerzo fútil, pero no perdía nada con ello. Se dirigió sigilosamente a su mesa como si desde el inicio siempre hubiese estado en el taller, cuando una voz cortante le llamó. ¿A dónde vas? Kay se giró levemente con el miedo sofocándole. Rara vez había tratado con el maestro Ut, pero todas esas miradas de la mañana le habían dejado claro que él sería la última persona con quien desearía cruzarse nada más entrar al taller. Y ahora le llamaba con el más severo rostro. A mi mesa, maestro. Maestro Ut. Intentó sonar solemne, pero podía notar el temor en su voz, y apenas podía mantenerle la mirada a Ut. Pero de inmediato este cambió de parecer. Fue extraño, inesperado, como si la respuesta de Kay le hubiera molestado. No disimuló un gesto de genuino desagrado, aunque esta vez fue él quien le retiró la mirada a Kay. En la mesa de Tan está el candelabro. Desmóntalo y recupera el cobre, respondió el maestro Ut mientras le daba la espalda a Kay y se alejaba a zancadas. Kay solo pudo verle alejarse con la respiración entrecortada. Esperaba un castigo, y ya que acababa de salir de la carbonera, seguramente esta vez serían azotes. Pero todo esto lo había tomado por sorpresa. ¿Desmontar el candelabro? ¿Por qué? ¿Todo ese trabajo y esfuerzo solo para desmontarlo? Kay se sentía aturdido. De pie en medio del taller sentía cómo los oídos le zumbaban ante la idea de destruir su trabajo. Pero no desobedecería al maestro Ut, y justo él le sacó de sus pensamientos. ¿Pero qué sucede? Gritó con amargura. Kay fue tomado fuera de guardia, y ahora veía con un rostro esculpido en temor al maestro Ut. Pero él no le respondía con la mirada, y fue en ese momento que se percató de las risas y los murmullos que se apagaban. Ut reprendía a los otros aprendices. Kay había estado tan enfocado en él que no había notado a sus compañeros, y claro, que él fuera nuevamente castigado por otro maestro no lo dejarían pasar. Así que se encaminó a su tarea silencioso y aturdido. Al menos parecía que no sería castigado. Tomó el candelabro y se dirigió a su mesa, aunque no fuera suya realmente, ya que como esclavo nada le pertenecía. Pero esa mesa era la que se le había asignado. Se sentó en ella y recapacitó en ese pequeño detalle. Nada era suyo en este mundo, y todo era del amo Claude, ni siquiera su trabajo, aunque eso no lo haría más fácil, ya que el hecho de destruir el candelabro en sí mismo ya era un castigo. Recorrió con la mirada todo el taller en búsqueda del maestro de Tan, pero no lo vio por ninguna parte. Solo encontró las miradas molestas de algunos de los aprendices que tras la queja de Ut guardaban hosco silencio. Limpió su mente y se puso a trabajar, ya que a fin de cuentas eso era lo que se esperaba de él. Y para cuando se dio cuenta ya era bastante tarde. El sol pronto se ocultaría y frente a él solo habían planchas de cobre listas para ser reforjadas en cualquier otra cosa. Puso todas las herramientas en su sitio, el cobre en su lugar y se retiró en silencio del taller. Había sido un día particularmente duro y solo quería dormir. Pero ahora, libres del vigilante ojo del maestro Ut, los otros aprendices arremeterían con más fuerza. Comió poco y regresó al gran establo cuando se le cruzó por la cabeza una extraña idea. Hasta dentro de los esclavos había un férreo estrato social. Los maestros dormían en un cuarto del establo,
Dentro de lo que cabía era espacioso y siempre estaba limpio. Los aprendices dormían en un segundo cuarto contiguo. Luego, los trabajadores dormían desperdigados por el establo en pequeños grupos. Y por último, los esclavos de los campos dormían en un feo granero en la zona de las granjas. Kay no se sentía cómodo con todo lo que había pasado y quería distanciarse. Y fue cuando, sin darse cuenta, ya estaba frente a los esclavos de la carbonera. Para ellos fue un poco confuso encontrarse nuevamente con Kay, pero todo fue más extraño cuando éste les preguntó que si podía dormir con ellos esta noche. Su confusión era más que clara y comprensible, pero llegó al rescate aquel hombre corpulento jefe de la carbonera, quien se limitó a decir que podía hacer lo que quisiera, lo que era una invitación por debajo de la mesa. A ninguno le molestó y rápidamente se durmieron. Kay tenía claro que si hubiera tomado su lugar junto a los aprendices tendría un lugar más cómodo y limpio, pero esta noche entre los esclavos de la carbonera podría más que solo descansar. Al día siguiente fue recibido por una lúgubre mañana, bastante fría, ya que el cielo estaba muy nublado, pero contrario a todo ello, Kay se sentía despejado, y se encaminó al taller. Había repasado mentalmente todo lo que había sucedido el día de ayer, y sabía que pronto el grupo de aprendices de ayer empezarían a molestarle, pero prefirió no darles importancia. No quería dejarse intimidar de ellos. Esta vez tendría que responder, y el hecho de que no hubiera dormido en el cuarto de los aprendices se lo tomarían en serio. Aunque había notado lo mezquinos que habían sido en general, lo había pasado por alto, pero repasando todo ello, se entristecía, ya que en muchas ocasiones les había ayudado a todos ellos, cuando ni siquiera le correspondía, y esperaba más afecto de su parte. Pero que le dejaran atrás en el comedor demostraba que querían que fuera castigado nuevamente, aunque entendían lo severo que podía haber sido aquello, y eso no lo olvidaría. Y por otra parte, en lo que sí tenía demasiadas dudas era sobre el maestro Ethan y el maestro Ut, pero había llegado a la conclusión de ignorar todo aquello, ya que no podía hacer nada. El maestro Ethan había estado ausente durante toda la tarde de ayer. Quizás fue el pequeño local que tenía el Almoclot en el centro del pueblo, y justo nada más entrar al taller, Ethan le llamó a su mesa, aunque estaba acompañado de otro de los aprendices, Daret, quien de inmediato se retiró sin no antes dirigirle a Kay una sonrisa burlona y un leve susurro. «Espero que te guste el carbón». Eso no auguraba nada bueno, pero Kay no tuvo tiempo de pensar más en aquello, porque de inmediato el maestro Ethan ocupó toda su atención. «Siéntate», indicándole su propia mesa. Kay obedeció, y de inmediato el maestro Ethan se alejó, pero esta vez no le quitó la vista de encima. Así que esta vez no fue tan sorpresivo verle regresar con láminas de cobre. «Quiero que hagas otro candelabro. Tienes hasta mediodía». Hoy sonaba tranquilo, y lo dijo todo con cierta solemnidad. Pero de nuevo, no había respuestas, solo una orden. Kay le miró los ojos, pero no sabía si preguntarle algo o simplemente limitarse a guardar silencio y trabajar. Pero esta vez Ethan se veía muy tranquilo, así que tomó una decisión. Metió las láminas justas para el trabajo en el horno y empezó a seleccionar las herramientas. Las organizó en la mesa y sacó del fuego la primera lámina y empezó a darle forma. Esta vez sería más eficiente. Había aprendido, cuando sin previo aviso el maestro Ethan habló. «Mejor usa esa otra», y le señaló una de las herramientas de la pared. Era una barra que era muy ancha y se hacía muy delgada rápidamente. Era una buena idea, ya que sería más fácil darle forma al cuerpo. La tomó de inmediato y aunque se sintió un poco confuso, la fuerza de la costumbre le ayudó a no detenerse. «Gracias, maestro», le respondió, y de inmediato continuó dándole forma al metal. Y así se estableció rápidamente un ritmo de trabajo. El maestro Ethan daba pequeños pero muy buenos consejos, y Kay lo seguía con presteza. Pero Ethan solo se limitó a eso. Nuevamente antes de lo esperado ya era mediodía, pero era diferente. El resultado era mucho mejor, y se sentía satisfecho por ello. Había trabajado sin descanso, pero no se sentía agotado. Se había administrado mucho mejor, y eso se notaba. Esta vez en el comedor solo se limitó a comer en silencio, mientras repasaba todos los consejos del maestro Ethan. Podía escuchar los murmullos. Daret, el otro aprendiz, había sido particularmente ruidoso, pero eso no le importaba. Lo único que sí pudo distraerle de su meditación fueron los esporádicos relámpagos en la distancia que anunciaban una fuerte tormenta. Al regresar al taller estaba bastante oscuro, por lo que habían encendido velas.
lo que para Kay fue bastante curioso, ya que su candelabro ya tenía una vela en uno de sus brazos. Sabía que los galtanitas podían crear luz con su poder, pero más que eso, sabía que nunca ninguno de los dos capataces galtanitas les ayudarían, y que solo el hecho de pedirles ayuda ya era tentar a la suerte. Pero la falta de luz no parecía importarle mucho al maestro Ethan, ya que nada más verle le pidió que hiciera nuevamente otro candelabro. En comparación al de la mañana había sido un resultado peor, aunque Kay suponía que había sido por dos motivos. Esta vez Ethan se mantuvo en silencio, solo le observaba atentamente, así que no hubo más consejos, lo que le forzaba a repasar mentalmente todos los de la mañana, y eso le hacía más lento. Y por otra parte, la lluvia, que aunque hacía muy agradable al clima, los relámpagos eran otra cosa. La poca luz no ayudaba, pero el maestro Ethan nunca se quejó, y solo hasta el final dijo algo. Buen trabajo, muchacho. Ahora vete y descansa. Tras lo cual guardó silencio por un segundo. Se podía notar que sopesaba las palabras, y continuó. Pero es mejor si duermes con tus compañeros. Sí, maestro, respondió Kay de forma solemne. Y mientras salía del taller, que ya estaba casi vacío, Kay en su mente encajaba las piezas, y recordó la mañana y el gesto de su compañero Daret. Dormir con mis compañeros, se repitió sarcásticamente, mientras tomaba un reposo en el patio trasero. Ya la lluvia se había transformado en una leve llovizna, pero aún de los bordes de los techos caían suaves hilos de agua, como cascadas en miniatura, y el aroma de la lluvia se esparcía por todos lados. Pero ahora el sol, medianamente libre de la cortina de nubes y a punto de ocultarse, teñía al cielo de un rojo intenso que se reflejaba en la fachada de la alta casa de 2 plantas que coronaba los terrenos. Todo parecía casi mágico, pero en todo ello algo corrompía la escena, una luz muy intensa, artificial, galtanita. Y para Kay, la potente luz pervertía aquella escena, como todo lo que tocaban los galtanitas. Enfocó su vista en aquella casa, ya que solo habían 3 personas capaces de crearla, y cada una de ellas era peor que la anterior. Pero si este día parecía bueno en cierta medida, eso cambió. La luz provenía de aquella casa de 2 plantas, que pronto todos aprendían a temer. En ella estaban varios de los capataces, reunidos entre los cuales estaban los 2 galtanitas. Cuando sin previo aviso pudo reconocer una silueta particular. Era el amo Claude, un hombre bajo y bastante rollizo, con una enorme barba que apenas podía cubrir una enorme cicatriz que le cruzaba medio rostro. Kay le vio fijamente solo por un segundo, y de inmediato clavó sus ojos en el suelo. Sintió una genuina repulsión, así que se apresuró al comedor, ya que solo quería estar lo más lejos posible de aquel hombre. Comió algo rápido y se fue a los establos. Su plan era simplemente dormirse de inmediato y descansar lo máximo posible, pero no sería así de fácil, ya que pasado un rato llegaron los demás aprendices. Miren, aquí está Kay, dijo uno de ellos de inmediato. ¿Y ahora por cuántos días te castigaron?, bromeó Daret. ¿Qué quieren?, se limitó a responder un soñoliento Kay. ¿Por qué te escondes, Kay?, preguntó uno de ellos. ¿Esconderme?, respondió de inmediato. Sí, te vimos correr del comedor. En ese momento Kay se percató que su rápida salida del comedor podía ser interpretada de esa manera. Pero eso no importaba, ya que recordó al amo Claude. Solo quería dormir, con lo que se dio media vuelta en la paja, dándoles la espalda y continuó. Bueno, el amo estaba saliendo de la casa. No es bueno estar paseándose. Y con solo la mención de Claude, el silencio reinó frío entre todos, hasta que uno de los aprendices más jóvenes reprimió un leve sollozo, solo dejando escapar. ¿El amo? Sí, yo también lo vi, respondió otro de los aprendices. En ese momento Kay, arrepentido por haber sacado el tema, nuevamente se dio vuelta y se fijó en aquel chico. Perdona, no debía haber hablado de eso. No, no hay problema. Tú no has hecho nada malo, respondió cabizbajo aquel chico. Pero ya era palpable lo fría que estaba la atmósfera, así que todos prefirieron irse a dormir en silencio. Así que al menos sería una buena oportunidad de dormir bien por una noche. Y una fría noche abrió el camino para una más fría mañana. Todo el patio estaba cubierto por una capa de neblina, ya que durante gran parte de la noche no había dejado de llover de forma leve. Todo el patio estaba embarrado y mucho de carbón húmedo, lo que forzaría a tener cerrado el taller por el día de hoy. Era muy raro que sucediera, pero era bienvenido por todos. Así que fue una sorpresa para Kay que el maestro Ethan le llamara al taller.
Nada más llegar nuevamente le pidió que se sentara en su mesa. El maestro Ethan ya tenía listo su horno con suficiente carbón y cargado de planchas de cobre, pero esta vez tendrían el taller solo para ellos dos, ya que estaba totalmente vacío, lo que le permitió a Kay dar un paso adelante y sacarse del pecho la espina que tenía clavada. Maestro, dime, Kay, ¿para qué es todo esto? Ethan guardó silencio durante un instante y respondió con serenidad. ¿Qué cosa? Kay presentía la trampa en su respuesta, pero no se detendría. Maestro, todo esto. No entiendo por qué estamos haciendo todo esto. ¿No es obvio, muchacho? Respondió con un gesto ameno. Te estoy preparando. Pero al ver el rostro confuso de Kay, este continuó. Supongo que sí es un poco complicado, pero empieza a trabajar y te explicaré todo. A lo que Kay se limitó a sentir. Así que sacó una placa del horno cuando Ethan empezó a hablar. ¿Recuerdas el galtanita de la copa? Sí, maestro, lo recuerdo. El día que reparaste la copa, él regresó por la tarde, pero tú ya estabas en la carbonera. Al hombre le gustó mucho tu trabajo y encargó algo nuevo, que ella estaba con el martillo dándole forma al cuerpo del candelabro, mientras escuchaba atentamente a su maestro. Pero esto no explicaba todo eso de los candelabros, así que se detuvo y preguntó, ¿el galtanita quiere que le haga un candelabro? Sí, básicamente. Pero maestro, ¿por qué no lo hace usted? Quedaría mucho mejor. Bueno, ese es el problema. Ese hombre. Bueno, fue muy complicado, respondió el maestro Ethan, con un gesto de molestia. Galtanitas, pensó Kay. Siempre con ellos todo era complicado. Cuando le entregué la copa, le encantó el trabajo y pidió hablar contigo. Pero tú ya estabas en la carbonera, así que cuando le dije que no estabas, se lo tomó a mal e insistió con que tú no fuiste quien reparó la copa y que había faltado a mi palabra. ¿Qué? En ese momento Kay simplemente no pudo seguir trabajando. Y se pone peor, respondió Ethan, tras lo cual echó un ojo a la puerta. Espera un momento, Kay, tras lo cual el maestro Ethan se levantó y caminó a la puerta trasera del taller, asomándose a la parte trasera del taller. ¿A que el galtanita no le creía capaz? Se preguntó Kay. Ya había olvidado por completo a aquel hombre, y ahora resultaba que todo esto era por él, cuando vio que regresaba Ethan. Yo le insistí que el trabajo era solo tuyo, pero él no dio su brazo a torcer. Como ese día yo había asegurado que serías tú el encargado, y ahora no estabas presente, no tenía seguridad de nada, y dijo que quería verte hacer el trabajo. Ethan hizo una pausa recordando y continuó. El problema era que tú estabas castigado, y queriendo ocultar el motivo, yo le dije que fuiste enviado al pequeño almacén del pueblo del Amo Club a llevar herramientas. ¿Ocultarlo? Preguntó de inmediato Kay. Sí, bueno. Es que si le decía que estabas castigado sería extraño que luego de hacer un buen trabajo se te castigara. Así que habría insistido en el motivo. Y si le confesaba que fue porque descuidaste la copa, bueno, eso habría sido complicado. Qué caro había sido ese descuido, pensó de inmediato Kay. Así que luego de insistir mucho, salió con esa idea de que quería verte hacer el trabajo en persona y que le hicieras el candelabro de cobre desde cero. Todo eso había sido extraño, así que le consulté al Amo Club y él no vio ningún problema siempre y cuando tú pudieras hacer el trabajo perfecto. Así que ahora esto tomaba tintes sombríos para Kay. Que el amo estuviera enterado de todo esto cambiaba las cosas, pero no tuvo más tiempo de pensar, ya que Tan continuó. Fue bastante molesto todo ese tema, cuando se presentó aquel hombre por la tarde exigiendo todo aquello justo después de tu castigo. No niego que exageré un poco, pero no esperaba que justo sucediera eso, así que el plan era empezar a prepararte nada más regresaras al taller, y cuando se sorprendieron de tu larga estancia en la carbonera, aproveché para empezar antes. Ethan nuevamente se detuvo para pensar y continuó. Lo importante es que tienes buenas bases para hacer el trabajo. Pero ahora Kay se sentía abrumado por todo esto, y ya que esta era la oportunidad de hablar, no la dejaría pasar. Pero maestro, yo no sería lo mismo. Cuando ese galtanita me esté observando, no podré hacer bien el trabajo. Eso también me preocupaba, respondió de inmediato el maestro Ethan. Pero tu estancia en la carbonera también me dio tiempo para pensar, y por eso te hice trabajar de esa manera el primer día. ¿De esa manera? Repasó mentalmente Kay, y al entender todo mejor, se sintió un poco avergonzado. El maestro Ethan había sido muy astuto. Al hacerle trabajar presionado y sin ayuda, le puso en una situación muy parecida a la que tendría que enfrentar cuando estuviera frente al galtanita. Y ahora que había demostrado que logró hacer el trabajo sin quebrarse, aunque hubiera sido un resultado bastante feo, tendría que enfocarse en pulir su técnica hasta lograr un mejor resultado. ¿Ahora entiendes mejor la situación?, preguntó el maestro Ethan. Sí,
Creo que sí, pero otra cosa, y en ese instante dudó. ¿Y qué pasa con el maestro Ut? ¿Ut? ¿Qué pasa con él? Bueno, es que yo le he notado un poco extraño. ¿Extraño? Tienes que explicarte mejor. Es que me parecía como si estuviera enojado conmigo. Oh, y en ese momento tan se vio sorprendido, pero tenía una sonrisa cómplice en su rostro. No te preocupes por eso. Ut se comporta como un niño. Pero Kay aún le miraba interrogativo, así que continuó. Los maestros lo hablamos entre nosotros. Ut se molestó por lo irregular y se fue de la lengua. Decía que no serías capaz y quedó un poco mal frente a los otros maestros. Pero sácalo de tu cabeza. Lo importante es que tienes buenas bases, pero intentaremos aprovechar el tiempo para que mejores tanto como podamos. Tras lo cual, el maestro Ethan le sonrió con afecto, pero Kay incómodo enfocó su vista en el metal. Algo así se sentía fuera de lugar en las tierras del Galtanita Cloud, ya que aquí solo había conocido el miedo y el sufrimiento en sus manos, pero había encontrado en este horrible mundo algo que le liberaba, el trabajo, golpear el metal con sus manos, día tras día, darle forma y con el calor del fuego embellecerlo y hacerlo relucir, liberando genuina y verdadera belleza, no como las corruptas obras de los Galdanitas. Fueron hermosos días, días que jamás Kay olvidaría, trabajando hasta la extenuación, día tras día, aprendiendo y entrenándose, preparándose. Pronto rebasando el motivo de su entrenamiento, se encontraron trabajando juntos en los encargos del maestro Ethan, y en su efímera libertad, el tiempo pasó en un suspiro, y llegó el día esperado.